El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Sean bienvenidos a Legalmente Hablando, hoy jueves 24 de octubre de 2024 y tenemos hoy como nuestro invitado especial al doctor Alberto González Mebarak y el tema, la inclusión escolar en las instituciones educativas. Le damos la bienvenida, doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muy bien, sí señor, igualmente, y esperamos que hoy el tema sea de interés allá a los televidentes y cualquier inquietud también se pueden comunicar con nosotros. Iniciamos, doctor, como se dice popularmente, por el principio. ¿Qué es la inclusión escolar en las instituciones educativas y por qué es tan importante? Bueno, son importantísimas porque la inclusión escolar está destinada, en este caso y objeto de la charla de hoy, para un grupo poblacional de protección constitucional especial, ¿sí? Entonces, la inclusión escolar está dirigida a las personas en condición de discapacidad, están también dirigidas a las personas con una orientación sexual diferente, también por razón de etnia y por las personas que últimamente, o niños en su condición de migrantes. Es importante porque la Constitución Política de 1991 establece en materia de inclusión escolar como un derecho fundamental a la educación. En la legislación nacional está contemplado en la Ley 1618 del 2013 y el Decreto Nacional 1421 del 2017. Estas normas complementan todo lo que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo ratificó Colombia, lo elevó aún más al nivel de protección de los derechos de las personas en condición de discapacidad. El artículo 24 de dicha convención se centra específicamente en el derecho a una educación inclusiva y accesible. Este artículo también establece obligaciones claras para los estados, como proporcionar apoyo individualizado, eliminar las barreras de acceso y promover la participación activa de las personas con discapacidad en la educación. Cuando hablamos de la inclusión escolar, la mayor vulneración para este tipo de personas constitucionalmente protegidas es para las personas en condición de discapacidad, ¿sí? Ahora, la Corte Constitucional de Colombia ha jugado un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con la educación inclusiva. Ha emitido varias sentencias que reafirman el derecho a la educación inclusiva y establecen unas pautas importantes para su implementación en Colombia. Hablemos de esos derechos, doctor, precisamente que usted toca, porque esto es fundamental, es importante para que conozca, obviamente, las personas y la audiencia sobre los mismos. Bueno, todos los niños en condición de discapacidad, ¿cierto? Cualquiera sea su condición de discapacidad, tiene derecho a que cualquier institución pública o privada permita el acceso a la educación de este sector poblacional que tienen protección constitucional especial. Desafortunadamente en nuestro país hemos avanzado normativamente, pero en la práctica ha sido lento esta inclusión escolar. Entonces, digamos que la protección constitucional no es aceptar a los niños que tengan una condición de discapacidad en los colegios por sentarlos en un puesto de clase,
sino que deba garantizar el acceso a la educación, pero el acceso digno a esa educación, ¿cierto? Entonces, tienen derecho los niños en condición de discapacidad, estamos hablando específicamente de esta población protegida constitucionalmente, y cualquier entidad, institución educativa, público o privada, debe garantizar el acceso de esta población y debe garantizar esa educación digna para esos niños. Precisamente, ¿qué normas y leyes existen en Colombia, doctor, para la inclusión escolar? Bueno, las normas están desde la ley 1618 del 2013 y el decreto que lo reglamenta, que es el decreto 1421 de 2017. Y como les decía en un comienzo, está ratificado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24. La Corte Constitucional ha emitido varios pronunciamientos protegiendo a la inclusión escolar de las personas con esta protección constitucional especial. La Constitución del 91 lo tiene elevado como un derecho fundamental, entonces digamos que evadir esta responsabilidad social y estos derechos de las personas en condición de discapacidad en materia de inclusión escolar es muy grave, porque tendrían sanciones administrativas, disciplinarias, penales y civiles, ¿no? ¿Qué tipo de adaptación deben hacer las instituciones educativas, obviamente, al tener este tipo de estudiantes allí, en sus instalaciones? Bueno, mira, los estudiantes que tengan, todos los colegios deben contar con la capacidad suficiente para recibir alumnos en condición de discapacidad, garantizarles su educación con dignidad, deben adaptar las aulas digamos, con toda la tecnología para que los estudiantes puedan tener esa educación inclusiva. Inclusiva no es, repito, sentarlos en un pupitre y que duren todo el día sentados en un pupitre como un florero, sino que tengan una educación dirigida, formadas a través de un PIAR, ¿cierto?, que va a complementar ese PMI del colegio, ¿cierto? Pero entonces, en las instituciones educativas de carácter oficial, esto es muy complejo, es muy difícil, pero algunos colegios lo han intentado. En los colegios privados, pues ha sido un poco mayor el avance, pero no todos lo han logrado. Entonces tienen que tener sus respectivas rampas, sus respectivos docentes capacitados para poder hacer la educación inclusiva, material didáctico, material tecnológico, todo el acceso que ellos necesitan, todo el material que ellos necesitan para tener una educación digna e inclusiva en Colombia. Esto obviamente incluye, doctor Alberto, adaptar los baños, acondicionar los baños, también tener allí el profesor de lenguaje de señas, el lenguaje también para aquellos estudiantes con discapacidad visual, obviamente. Sí, claro, tienen que tener profesores. Eso va a depender mucho de la discapacidad, de la condición de discapacidad del menor. Aquí es fundamental porque son menores de edad, primero, sí, que eso hace que sea más delicado el acceso a la educación, porque es que ellos tienen derecho a acceder a la educación, tienen que adaptar, en el caso particular, si hay un niño o una niña en silla de ruedas, tienen que adaptar los baños, tienen que adaptar las aulas de clase, tienen que hacer todas las reformas que la ley y la Convención sobre los Derechos de las Personas de Discapacidad lo necesitan. Mira que aquí tengo unas cifras y se hizo evidente que los niños de entre 3 y 5 años sin discapacidad asisten un 11% más que los niños y niñas con discapacidad en el nivel preescolar. En primaria se estima que el 1.2% de la población estudiantil tiene discapacidad. Para la educación secundaria y media, la proporción de adolescentes y jóvenes con discapacidad es del 12%, mientras que los de igual edad sin discapacidad presentan un índice de asistencia de 72.9%. Fíjate la disparidad que hay en el país. Demasiada. Entonces, demasiada. Esta decreciente participación en el sistema educativo se ve reflejada finalmente
en el acceso a la educación superior, que se estima que es solo el 5.4% de la población con discapacidad. ¿Qué se conoce con esta cifra, doctor? ¿A qué se debe esto? ¿Será que algunas instituciones, entre comillas, yo diciendo esta frase, casi que como que condicionan, recibimos este tipo de discapacidad o estudiantes con este tipo de discapacidad y de esta no, porque no hemos podido acondicionar? Mira, yo en la experiencia que tengo, lo he vivido personalmente, lo han vivido algunos amigos que he podido asesorar. Hay Sí. colegios y hay instituciones que, por ejemplo, instituciones educativas de tipo religioso que se Ujú. atreven a decir que hasta que no los tutelen no reciben a los menores de edad con discapacidad. Eso que Tremendo. es gravísimo, ¿sí? Gravísimo, Tremendo. claro. Yo he ido a instituciones educativas donde dicen, bueno, yo le doy al menor, eh, hay que reviene para podérselo recibir, pero niños con síndrome de Down no se los recibo porque no tenemos quienes enseñen. Entonces, digamos que las barreras son Sí. inmensas. Hay instituciones educativas como en Bucaramanga, por ejemplo, el Colegio Jaibaná lo hacen muy bien, ¿cierto? Hacen una Ujú. educación inclusiva con toda la adecuación del PIAR, que es el programa adecuado a los niños. No digo que es generalizado, pero sí hay un alto porcentaje Sí. de colegios que todavía le dicen yo no se lo recibo porque no tengo el personal capacitado para atendérselo, si tiene síndrome Down no, si el niño tiene un autismo severo y se golpea no se lo puedo recibir. Es decir, le niegan el acceso a esa población que constitucionalmente tiene una protección garantizada y la debe tener por el Estado. Aunque solo la pregunta, pero se la formulo, doctor, para que quede claro. Obviamente, una institución no se puede negar a recibir un estudiante. Ninguna institución educativa, sea pública o privada del país, se puede negar a recibir un estudiante en condición de discapacidad. Ninguno. Y precisamente tenemos aquí una pregunta de un televidente, dice que mi hijo tiene dificultades de aprendizaje y quiero que lo acepten en un colegio regular. ¿Qué debo hacer si la escuela se niega? ¿Qué debe hacer un padre de familia, un familiar? Bueno, lo primero que hay que hacer es presentar la queja ante la Secretaría de Educación Ujú. Municipal. Ellos son los competentes para iniciar las investigaciones, las sanciones. Si no, digamos, paralelo a ello, iniciar la denuncia penal porque la discriminación es un delito. Entonces, también es objeto de sanción penal. Y si ello, la negativa, acarrea alguna consecuencia o alguna, digamos, alguna responsabilidad, se puede iniciar acciones civiles para demostrar que hubo un perjuicio en esa familia, ¿sí? Porque Ujú. también tuve conocimiento de un caso de una familia que hizo todo un procedimiento para que Sí. le recibieran a su hijo y que finalmente la respuesta fue, todo lo pasó bien, pero no se lo podemos recibir porque el personal no está capacitado para enseñar, ¿sí? Entonces, Tremendo. después de 15 días de pruebas, ya ahí habría una responsabilidad civil contra ese colegio. Entonces, el tema es muy delicado. Hay una, digamos, una falta de conocimiento muy grande por parte de los padres de familia. Los padres de familia no es que estén pidiendo un favor a las Ujú. instituciones educativas, sino que es un derecho que deben exigir. Sí, señor, porque muchos pues colegios, no se generaliza, como usted lo ha dicho, doctor, y así es. Algunos se lavan las manos y quieren justificarse, pero esto es un derecho, y como usted lo ha dicho y lo reitera, no es un favor, es un derecho. Otra inquietud también, doctor, es cuando de pronto está como pasada la edad, diciéndolo así, ante un niño que no tiene ninguna discapacidad, tampoco se puede negar una institución, no, que tiene 15 años, va a ser primaria apenas, que esto, que aquello, tampoco, para nada. No, no, para nada, la discapacidad y la inclusión escolar es para niños, adolescentes y adultos, entonces deben recibirlos. O sea, es decir, no es una potestad del colegio si lo hace o no, ¿sí? Y yo Perfecto. creo que ya hay unos antecedentes, ya hay unas sanciones frente a unos colegios que eso debe servir para que las instituciones tomen conciencia, capaciten a los docentes. Eso no quiere decir que el docente se dedique exclusivamente al niño, porque eso tampoco sería inclusión. Ujú. Por eso se necesita que el PIAR esté acomodado a la educación y cómo se le va a orientar esa educación al niño frente a un programa que entre colegio, padres y digamos, el docente de apoyo
y el Sí. docente titular llegan a un consenso para decir, si el niño no sabe sumar, vamos a empezar por este lado, ¿sí? Ujú. Pero no es que todos los niños tienen que ir al ritmo del niño en condición de discapacidad, sino que dentro del programa el profesor hace un paréntesis y le va dando la orientación a ese profesional de apoyo que está con el niño, o él mismo lo debe hacer, porque tampoco pueden excluir la orientación educativa frente a que, como no llevan un profesional de apoyo o anteriormente llamado sombra, entonces no les pueden enseñar. Exacto. Esto quiere decir, doctor, en otras palabras, que el docente debe estar capacitado tanto para niños sin discapacidad, para con niños con discapacidad, sea la que sea, y enseñarle en el mismo salón de clases, en la misma aula. Claro, tienen que tener la capacidad, las secretarías de educación tienen que capacitar a los docentes, y debe tener la capacidad para enseñarle a los niños en condición de discapacidad y a los niños que tienen una condición regular. Eso es lo que la ley ha ordenado, la Constitución ha dictaminado, la Corte Constitucional lo ha dicho, y la Convención sobre Discapacidad en materia de personas con protección constitucional lo ordena directamente en el artículo 24. Eso podríamos llamarlo entonces que está dentro de las responsabilidades que tiene la institución educativa, tanto con el estudiante como con padres de familia. Es decir, a cumplir allí esto. Claro, porque es que mira, o sea, los estudiantes cuando en condición de discapacidad, cuando entran al colegio y son recibidos, pues necesariamente entran por una valoración por psicología, Sí. entran a hablar con los padres de familia para mirar cómo se hace el PIAR, que es un instrumento, ¿cierto? Es una herramienta fundamental para implementar la educación inclusiva en ese menor de edad, ¿sí? Entonces, este plan detalla las adaptaciones y todos los apoyos necesarios para cada estudiante que en esa condición de discapacidad, asegurando que reciba una educación de calidad y pertinente, pero de conformidad con sus necesidades. Ese documento, primero, es un instrumento de planeación. Es el insumo para planear la educación en esa aula de clase y el insumo para el plan de mejoramiento institucional, ¿cierto? Sí. Y es para todos los niños, adolescentes y adultos en condición de discapacidad. Lo construyen los docentes de aula, los docentes, el titular, el docente de apoyo, si lo tiene el menor, la familia y el estudiante. El estudiante porque pues se le hacen unas pruebas, ¿sí? Así es. Y se debe elaborar en el primer trimestre del año. ¿Qué debe contener? Evaluación pedagógica, metas y objetivos, ajustes razonables y lo que no funcionó. Pero esto debe hacerse en el primer trimestre del año. Muy pocos colegios hacen el PIAR, porque lo que hacen cuando los reciben es decirle, vea, señor padre de familia, agradezca que le recibí al menor Sí, como y un déjelo favor, ¿no? sentado en una silla Repetimos. mirando para el techo, ¿sí? Eso no es educación inclusiva. Tremendo. ¿Y qué debe hacer un padre de familia precisamente, doctor, si siente que su hijo está siendo discriminado o no se le ve ese avance, no está siendo realmente preparado, capacitado allí? ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero es hablar con el colegio, Sí. reunirse con rectoría, reunirse con psicología, oficiar para que se les haga el documento, para que se les haga el PIAR, ¿sí? Y si no, pues presentar una acción de tutela por la vulneración al derecho a la educación de un menor de edad, en este caso digamos que es menor de edad, que tiene protección constitucional de carácter especial, que tiene una condición de discapacidad y que no se le está garantizando una educación inclusiva como lo ordena la ley. Sí, señor. Bueno, doctor, usted en el transcurso de este tema que está muy, pero muy interesante, ha tocado allí una parte y una palabrita, el PIAR, pero ¿qué es esto? Expliquémosle a los televidentes en qué consiste, cuáles son estas herramientas. Bueno, lo que les decía ahorita, o sea, el PIAR es un instrumento de planeación, ¿sí? Es el plan individual de aprendizaje que tienen los estudiantes en condición de discapacidad. Es un documento que hace y lo conforma tanto el colegio y los padres de familia, los docentes del menor de edad, el docente de apoyo, si ese estudiante en condición de discapacidad va con lo que anteriormente se llamaba con una sombra, hoy se llama con una apoyo, ¿cierto? Un docente de apoyo. ¿Y va a servir para qué? Para que ese docente de aula, de lo que tú me preguntabas ahorita,
tenga ese insumo para poderle enseñar correctamente al menor, ¿sí? Y con eso puedan los docentes saber cómo mejorarle su calidad educativa, pueda evaluarlo pedagógicamente, porque deben evaluarlo, trazarse unas metas y unos objetivos con ese documento y también decir lo que no ha funcionado para mejorarlo. Ese es el PIAR y muy pocas instituciones educativas lo hacen. O sí ha avanzado, bueno, va bien la cosa, va regular, en fin. No, esto no ha avanzado mucho, realmente todavía tenemos muchas trabas, todavía hay muchos colegios en zona urbana y rural que los docentes no están capacitados, muchas veces tampoco prestan buena voluntad porque tampoco creen en los niños en condición de discapacidad, tampoco creen que el PIAR pueda ser el documento que ayude a la, digamos, a que tengan una educación inclusiva. Hay muchas dificultades frente a esto, ¿sí? Hay muy poco compromiso de las instituciones educativas y que hay muy poca capacitación frente a este tema. Bueno, de verdad que reitero, estaba muy interesante y los televidentes aquí tienen una inquietud. El doctor dice, mi hija utiliza silla de ruedas y su colegio no tiene rampas ni acceso adecuado. ¿Cómo puede exigir que hagan los ajustes necesarios? Con una acción de tutela. Con una acción de tutela, el colegio, el juez de tutela muy seguramente ordenará que la institución educativa construya las rampas para que la niña pueda acceder al colegio. Muy bien. ¿Y qué deben hacer las instituciones educativas si no cuentan allí con esta infraestructura o recursos? Y quizás pueda suceder que hasta noten que le están llegando varios o muchos estudiantes con discapacidad y que, bueno, quizás algunas la quieren aceptar, pero no tienen como esa infraestructura. ¿Qué deben hacer también? Pues si son colegios oficiales tendrán que acudir al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación. Eso ya es una gestión administrativa que debe hacer el rector, la Junta de Padres de Familia, organizar algún bazar, algún evento que les permita recaudar fondos, pero lo que no pueden hacer es no hacerlo o dejar de hacerlo, porque eso sí es muy grave para los, porque eso sí vulneraría los derechos inclusivos de los menores de edad. Doctor, ¿qué se conoce ese dato, esa estadística? ¿En Colombia esto se está respetando? ¿Cuál es ese porcentaje de 1 a 10? En fin, porque son muchas las familias en el país que padecen esta situación porque tienen sus hijos allí y no saben ni qué hacer. Muchas veces no han sido escuchados. ¿Qué tal ese porcentaje? ¿Cómo está en Colombia? Pues el porcentaje que te dice que te mencioné ahorita fue del año pasado. No tengo un porcentaje actualizado, un estudio reciente. Pero lo que sí sé es que es más del 60%, es un índice altísimo, preocupante. Siento que las secretarías de educación municipal no hacen el deber y el esfuerzo para capacitar a sus docentes con profesionales idóneos para que esa educación inclusiva sea materializada en las aulas de clase. No les prestan atención, entonces pues eso lo que permite es que se presente vulneración a los derechos de las personas con este tipo de discapacidad. Sí, de verdad que preocupante. ¿Y es posible, doctor, que un estudiante con discapacidad reciba una buena formación con un docente que no está totalmente especializado? No la va a recibir porque la experiencia nos ha dicho que ese docente que no está capacitado, primero no cree en el estudiante. Sí. Segundo, lo va a dejar, si no tiene un docente de apoyo, lo va a dejar sentado en la silla del aula de clase. Muy seguramente el estudiante no va a poder procesar toda la información que se está enseñando, ¿cierto? Cualquiera que sea su condición, bien sea que sea un autismo, un Asperger, algún problema genético, no sabemos. Digamos, eso depende. Pero si el docente no está capacitado, el estudiante no va a avanzar. Lo que sí se ha demostrado es que con el PIAR y con la capacidad suficiente del docente y las ganas del docente, los estudiantes sí avanzan y sí progresan. Muy bien, sí, claro que sí. Bueno, hemos tocado en el transcurso del tema hoy, doctor, o usted nos ha estado explicando y enseñando, y nos hemos enfocado en lo que es estudiante, padres, por decirlo de esta manera, pero hablemos ahora de los profesores. ¿Cómo pueden recibir ellos esa capacitación, esa formación, que algún docente diga, mire, yo lo quiero hacer, lo necesito, ¿qué tengo que hacer o no he sido escuchado?
Bueno, mire, eso cuando son profesores de instituciones oficiales, Ujú. la regla general es que reciban capacitación por parte de su institución educativa, ¿sí? Son muy pocos los profesores que se capacitan por fuera porque estas capacitaciones muchas veces tienen un costo, ¿sí? Sí. Y a veces no tienen el interés para hacerlo por fuera de su institución. Cuando son colegios privados, pues los colegios privados, digamos, tienen en muchas ocasiones los recursos para capacitarlos o al recibir a los estudiantes, pues conforman el PIAR y dan una capacitación específica al estudiante. Yo recomendaría que los docentes busquen una asesoría frente a cómo se conforma el documento del PIAR, que es lo más importante para los niños en condición de discapacidad y de esa manera puedan ayudar al menor y a los padres de familia a que ese acceso a la educación sea materialmente real y que tengan una educación ajustada a sus necesidades cognitivas. Hoy en Colombia, hoy por hoy, doctor, se conoce que los docentes han sido capacitados en el país en este tema. En algunas instituciones educativas sí, sí se han capacitado. Digamos que se está haciendo el ejercicio, no en todos, lo que te decía ahorita. Sí. Todavía nos falta capacitar a los docentes, todavía nos falta entender un poco que el PIAR es la herramienta que el estudiante necesita, porque es la herramienta individualizada de cada estudiante en su condición particular, ¿cierto? Pero eso no significa que los demás estudiantes regulares se sometan a ese PIAR, sino que el docente tenga la capacidad de poder atender Ujú. a los dos sectores de la población, tanto a los de inclusión como a los de no. Como decimos popularmente, que sea muy versátil y muy sabio este docente para que no descuide a los unos ni tampoco a los niños o estudiantes con discapacidad. Las familias, ¿qué papel Exacto. juegan allí las familias, doctor? Porque también esto hacen parte. Eso es allí una trilogía donde se tiene que aportar. Claro, las familias son muy importantes porque, digamos, las familias construyen el PIAR, los padres construyen el PIAR junto con los docentes del colegio. Si la familia tiene la capacidad de tener un docente de apoyo, pues el docente de apoyo también los ayudará. La familia es fundamental porque de la familia, a través del amor, del cariño, pues el niño puede o la niña puede progresar, ¿cierto? Puede tener, digamos, unas clases o ayudas extracurriculares que le pueden ayudar a superar o a regular esa condición de discapacidad. Muy bien, gracias, doctor Alberto González Mebarak. Inclusión educativa o escolar en las instituciones educativas de Colombia. Gracias por este importante tema. ¿Dónde se pueden comunicar, doctor, con ustedes si alguna familia nos está viendo y desea conocer más, tiene alguna inquietud sobre este u otros temas? Bueno, se pueden comunicar a los números que aparecen en pantalla. En nuestra consultoría tenemos a una de las mejores abogadas y profesionales en materia de inclusión escolar, diría yo que de Colombia, la doctora Ángela Sánchez García maneja muy bien el tema. Ha podido ayudar a muchas personas y digamos que ha podido asesorar colegios e instituciones que han necesitado de la orientación, ¿sí? Lo ha hecho a través de la Fundación Luces en Singular. Digamos, no es nuestra línea, pero sí ella ha trabajado mucho por un caso que nos ha tocado a nivel personal porque mi hija tiene un autismo. Entonces, digamos que lo hemos podido vivir y hemos podido tener de primera mano esta necesidad y nos ha Sí. tocado a través de la vida documentarnos y aprender sobre eso. ¿Cómo le parece? Gracias, doctor Alberto. De verdad, mil gracias por este tema, por acompañarnos hoy en Legalmente Hablando. Feliz noche. Feliz noche, un abrazo para todos. Gracias.